A saludar aquí en Radio Nacional Esquel a el diputado provincial Rafael de Bernardi, que está con nosotros aquí en Radio Nacional Rafael Esquel. William, Rafael William, ¿qué dije yo? de Bernardi. Rafael de Bernardi, pero espera, era candidato a Sí, senador. claro, fue candidato. Rafael Williams. Rafael William, como dijeron alguna vez, como Randy, el Randy Sí, William. sí. Rafael, podríamos hablar en este caso de las cuestiones de la provincia, ¿no? Pero te llamé ayer o te mandé un mensaje ayer porque me pareció que la otra vez cuando escuchábamos había una reunión que estaba del peronismo, de las organizaciones sociales de aquí de Esquel, hace un tiempo, aquí hace un mes aproximadamente que se realizó, donde cada uno ofrecía diferentes miradas sobre una temática en particular que había sucedido en ese momento. Cuando te tocó hablar, por algunas de esas cuestiones empezaste a nombrar al pasar de algunas cuestiones que tenían que ver con obras públicas realizadas aquí en la gestión, en una de las gestiones tuyas, no en las gestiones tuyas. Y a mí me parece que hemos naturalizado, hoy lo hablaba con Raúl Carelo al comienzo también, a veces naturalizamos cuestiones que están en nuestra ciudad, llámese las cloacas, pavimentación, viviendas, entre otras. Seguramente hoy cuando hablaba con Raúl se nos ocurrían más también, ¿no? Como que naturalizamos que esto está y está bien. Y si uno lo compara con otras localidades del país, esto no quiere decir que siempre está bien, ¿no? Tiene sus las características, nosotros siempre hemos sido críticos de varias cosas también, pero naturalizamos cuestiones que tenemos ya aquí en nuestra ciudad como algo que no se piensa de dónde salieron, ¿no? No se habla en este momento. Y es importante resaltar todas estas cuestiones, sobre todo en este momento. Yo creo que, bueno, eh, obviamente eh, el año que viene hay elecciones Ujú. y yo creo que hay que partir siempre de algo, ¿no? Un vecino parte de qué ciudad quiere, según sus actividades, qué quiere para cada una de sus actividades, este, y tiene que ser una mirada, uno tiene que tener una mirada integral de la ciudad. Digamos. Es que él nace como ciudad de servicios, es que él tiene una planificación estratégica que fue reactualizada, pero que, por ejemplo, determinaba que el ciudad que educa. En ese marco nosotros auspiciamos las becas municipales, por ejemplo, en todos los niveles, de nivel inicial hasta universidad, y así intervenimos en, por ejemplo, la resolución de la Plaza del Cielo, que iban a ser un barrio de viviendas. Nosotros, como teníamos dentro de ese mismo espacio lo que es turismo, decidimos intervenir y hablar con el Ministerio de Educación para que eso siguiera siendo un espacio público. Para eso, ¿qué hicimos? Acordamos, por ejemplo, la adquisición de la manzana, que es una manzana extraordinaria de 12.000 metros cuadrados, donde se construyó la escuela 713. Ujú. En la manzana, media manzana que había para la escuela 713, y como hace una escuela de tantos miles de metros cuadrados, los chicos van a salir de recreo a la vereda. No tenía sentido, que es parte del terreno que entró en ese marco de negociación con un privado, con la Asociación Ollanarte, donde nosotros adquirimos la manzana esa donde está la escuela 713, pero después no vino solamente la escuela 713, vino la escuela para ciegos, vino un jardín, y bueno, así fuimos interviniendo en todos los lugares posibles. Así fue el Badén Lo del y el Badén. acceso a las escuelas, el pavimento que llegó a El- todas las escuelas. La otra vez pasaban factura porque la 112 no había rodeado la manzana, pero es que el jardín de la 112 y el Zoom de la 112 en aquel momento no estaban, vinieron con posterioridad, claro. ¿no? Entonces siempre orientamos la cultura, el deporte, la natación, todo aquello donde interactúa la gente Ujú. y lo relacionamos a la educación. Sabíamos que un chico que iba caminando en la escuela, si tenía asfalto para llegar, era mejor, pero para el transporte, para el taxi, para el remis, para el transporte escolar,
para las líneas de colectivo. Era importante llegar a la escuela 200, a la 24, a la 110, a la 112, y así, a la 8, que decían, bueno, hizo el pavimento frente a su casa. Y sí, bueno, la Pastel pasa por frente de mi casa y va a la escuela 8. Pero también se hizo la Don Bosco. Bueno, la Don Bosco después hubo un cambio, la hicimos más ancha para que sea de doble mano, digamos, a 4 cuadras de la avenida anterior, que es la Alvear, y a 4 cuadras hasta la Meguino, con una mirada de ese aspecto, de ese Pero sentido. ahí nombrás una cuestión que para mí es fundamental en cualquier comunidad, nos referimos a aquel porque es la que nos toca vivir, ¿no? Pero es una visión estratégica. Antes de hacer una cuestión no es porque hay dinero para ahora, hagamos algo acá porque sí, porque está el dinero. Se piensa una ciudad antes, ¿no? Se proyecta una ciudad antes. Se proyecta una ciudad antes, tenés que tener una mirada no solamente en la parte de tu ciudad intrínsecamente, Exacto. sino como comarca y como región. Es decir, a ver, Esquel, ¿qué servicios tiene? Los servicios por los cuales nació originalmente. Los bancos, el Banco de la Nación, por ejemplo, el tener un aeropuerto internacional, cuando se lo determina que es internacional, puede serlo por su infraestructura, las relaciones binacionales, la integración binacional, la promoción de los pasos fronterizos. Bueno, son muchas cosas que te pueden hacer conductor político de la zona si Ujú. sos, tenés capacidad de conducir ese proceso, ¿no? Este, y bueno, en la parte urbana exactamente lo mismo, digamos. Nosotros miramos el arroyo y dicen, no, porque la obra, que el cemento, que allá, que acá. Había que acotar el espacio del arroyo. En el 2004, el arroyo Esquel tuvo a punto de llevarse viviendas del regimiento, se llevó parte de cañerías de agua. Era un arroyo, digamos, con un esquema desordenado, ¿no? Como han hecho otras ciudades que han hecho algo similar que hicimos nosotros, inconcluso hoy, ¿no? Después de varios años, en el cual acota el espacio y adopta un esquema hecho y planificado por ingenieros, digamos, en la carrera de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de la Patagonia, no lo hizo el Rafa el proyecto, ¿no? Cuestionaban que no había habido evidencia pública, así que más lindo, tener un sauce o que el arroyo desborde para donde sea y los vecinos que tenían tierras que no podían desarrollarlo por este esquema, pues así lo hicieron, y así pasa la obra por el barrio Los Sauces, por todos esos sectores, hasta llegar al Badén. De ahí había que continuarlo. Bueno, no se continuó porque no hubo financiamiento para hacer alguna etapa más, pero tampoco después se hizo ninguna gestión Claro. para continuarlo, ¿no? Otra cosa que hablábamos también aquí hoy al mediodía era la cuestión que no nos damos por ahí a veces una idea de la cantidad o a la cantidad de vecinos y vecinas que llega, por ejemplo, las obras cloacales, ¿no? Que en comparación con otros lugares de la Argentina no tiene comparación esto. Me refiero a que tomemos una idea, que a veces nosotros lo naturalizamos a esto. Creo que hay más del 90% de Sí. acceso a las cloacas acá en Esquel. Sí, en general los servicios en Esquel está arriba del 90 todos, ¿no? Arriba del 90 Agua, estamos cloaca, hablando. sí, 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 sí. No, no te digo hoy 95 porque no sé si es 97 o 93, no, no, no. Pero sí, pasó a veces, el otro día recordábamos con Manteña que por ahí íbamos a gestionar y nos decían, pero usted tiene este porcentaje de servicio cloacal, que no lo tienen en grandes ciudades Ujú. de la provincia de Buenos Tal Aires, por cual, ejemplo. con más infraestructura, con más, lo tiene, Claro, no y hay eso gestión. tiene que ver también la cooperativa. La Ujú. cooperativa es la que menos déficit tiene, no sé si hoy tiene algo, me parece que no, o puede tener algo circunstancial, pero debe ser la que mejor en condiciones económicas está de la provincia también. Hay un sacrificio los vecinos que la sostienen también. Otros no especulan tanto, o especulan y tienen tremendas deudas las cooperativas, ¿no? Y la nuestra siempre ha tenido una actitud de crecimiento. Ustedes ven, hay obras, vos vas y visitás el Arenal y ahí arriba hay tanques cisternas de la cooperativa para mejorar la disponibilidad de agua y mejorar la prisión. Ujú. Vas al barrio Estación lo mismo. Lo único que yo creo que hay que cambiar el esquema es, por ejemplo, la planta de tratamiento de líquidos fecales. Fuimos a visitar en su momento la de Bariloche, que es mecánica, y creemos que eso es lo ideal porque el tema de los vegetales ha superado
el volumen ideal que puede una ciudad implementar en ese esquema y no podés obligar a un vegetal a procesar más agua que la que puede. Claro. Y esto genera problemas en las corrientes de agua, ¿no? Entonces creo que hay que plantearse el cambio de tecnología, ¿no? Una transformación ahí también, Sí, ¿no? sí, no sé si complementaria u otra Pero pensarlo, o repensarlo. repensable, claro. Después voy a volver al tema del Girsu también y de la planta, por otra cuestión en particular que me parece que está ligada a las cuestiones que están pasando a nivel nacional también, ¿no? Para recordar. Bueno, ahí nombraba también lo del pavimento, nombraba lo que tiene que ver con las obras cloacales, y siempre a mí me gusta también situarlo, y lo hablaba con Raúl también, de pinceladas de mirada, ¿no? Y también hemos naturalizado algo que sucedía hace muchos años. Acá nadie está hablando de que se bajó a la pobreza cero, ni empleo total, nada. Pero si hacemos un ejercicio de memoria, invito a los oyentes, a las oyentes de Radio Nacional Esquel, que antes de la llegada del peronismo al poder aquí en la municipalidad de Esquel, nosotros habíamos naturalizado también a los changarines que teníamos en las plazoletas. Era terrible, es terrible decirlo, habíamos naturalizado que era parte del paisaje de Esquel, ¿no? Los changarines en la plazoleta hacen un trabajo digno para poder trabajar. Y de repente en la transformación a través de la política, de la gestión, en un momento determinado tenían sus trabajos, estaban ordenados, como se habla en el peronismo, ¿no? Que el trabajo ordena El a la ordenador, familia, claro. ordenador. Sí. Y eso también, es como que lo dejamos en el Sí. imaginario, en el olvido. Yo te digo más, yo en la crisis del 2000, 2001, creo que eran 9 o 10 copas de leche, 9 o 10 comedores. Este, la distribución de alimentos que se hacía era la famosa bolsa negra, cual no comparto en absoluto, es indigno para la gente. Y así fue que propiciamos con ese momento gobernador Las Neves compartir recursos y sacamos una tarjeta social Ujú. que con eso equivalía a determinadas compras en cualquier mercado, ¿no? Eso mediante convenio. Y bueno, después, por ejemplo, en un momento los comedores prácticamente desaparecieron, las copas de leche, por haber quedado alguna, que por ahí lo hacen porque tienen otra actividad Exacto. y es complementaria. Este, y bueno, yo recuerdo que andabas por los restaurantes y en las puertas de los restaurantes, en la puerta de los mercados, encontrabas chiquitos viviendo. Voy a ser más brutal todavía. Voy a ser más brutal. Trajiste ahí un ejemplo. Lamentablemente, hasta había chistes con el tema del pidepán, ¿te acordás? Era tan brutal la pobreza que había caído en la Argentina, que habíamos caído acá, que hasta se hacían chistes en el colectivo local sobre estos temas. Uno salía del supermercado y está buenísimo lo que trajiste. Lamentablemente está buenísimo recordar esto. Salía del supermercado, de un almacén, y era abordado en el sentido de querer comer algo, querer tener un alimento. Yo sé que te estás ahí acordando, estás pensando en Sí, eso, en ¿no? realidad yo solía salir de noche con mi señora a las puertas de los restaurantes y encontrábamos pibitos y le hablábamos y le preguntábamos dónde vivía y lo llevábamos a la casa, pero el otro día había una tarea. Yo tomaba la dirección y Acción Social se hacía cargo de ir a esa casa a visitarlos, a ver cómo estaban, ¿no? Bueno, en algún momento esos chicos desaparecieron. No estaban más en las puertas de los restaurantes, ni en las puertas de los mercados, ni nada, ¿no? Era Hoy, literal lo que hoy, estamos contando para mucha claro, gente que está llegando, hoy ¿eh? no puedo decir que lo hay porque no lo he visto, soy Ujú. sincero, a pesar de que sé que la situación de muchas familias es muy difícil, muy difícil. Hoy veíamos un artículo de la policía sobre una situación que se dio en un barrio, y eso duele, pero duele cuando vos te das cuenta que no hay una acción reparadora de esas cosas, ¿no? Y lo otro que me decía, en su momento hablábamos, el tema de los programas de mejoramiento barrial. El nacimiento de esos programas nace en la gestión de la Rúa, tengo que ser Ujú. sincero, Sí, y la perfecto. gestión de Cacho Lizaruni. Y me acuerdo que yo dije,
si esto no es circunstancialmente político y tiene continuidad, me parece el programa excelente. Ese programa apuntaba a las zonas NBI, con necesidades básicas insatisfechas, o sea, faltantes en servicios básicamente, Ujú. y el mejoramiento del espacio público y la regularización dominial. O sea, eso te exigía y te daba recursos y fondos, y vos tenías que poner técnicos a trabajar en la materia, hacer una mensura, medir lote por lote. Me acuerdo el laburo que nos costó el Ceferino, porque el primer lugar que se hizo fue en el Baden 1. Con el Baden 1 ocurrían cosas complicadas, duras. El Baden empezó a cambiar. Tuvo un cambio en su fisonomía de actuación diferente Con la presencia del Estado. con la presencia del Estado. Entonces los cordones, la vereda, los arbolitos, el coso con la basura, la conexión de cloaca, Dignidad. la ampliación de la vivienda, el bañito, ellos empezaban a ser parte de las inversiones del Estado, ¿no? Y eso fue importante. Entonces cuando me dice Gobernador Neves, ¿y qué barrio querés hacer ahora para que gestionemos? Pues había que hacer el trabajo de acá, pero junto con provincia. Ujú. Digo, el barrio Ceferino. Más de 1000 familias viven ahí, Ceferino y Matadero juntos. Y ¿vos te parece? Y yo digo, sí, es un desafío que hay que tomar, es un desafío, porque hay que hacer desagües pluviales, hay que hacer cordones corrientes, hay que dar servicio, hay que hacer vivienda. Teníamos que comprar terreno, que compramos terreno pasando lo que era el matadero original del otro lado del arroyo, a la familia Codesal, para poder hacer un barrio de vivienda donde reubicábamos familias que estaban en lugares que no podían estar, obviamente por una circulación o una proyección de una calle, o un lugar peligroso, Ujú. riesgoso. Bueno, y así seguimos avanzando, y después vino el barrio Bellavista, y vino el barrio Estación, y vino el barrio Don Bosco, el Cañadón, y se terminó después de salir de la gestión. Pero ese programa era un programa muy bueno, muy bueno. Y bueno, hoy tal vez la característica de ese no permitiría encararlo aquí, sino capaz que en otro volumen y en otros lugares y con otras condiciones. Por ejemplo, todo lo que gire va hacia Valle Chico, donde el primer tramo, que deben ser unos 25 vecinos, lo resolvimos nosotros. Mensuramos, lo medimos, llevamos la luz, llevamos con la cooperativa la luz, el agua, conseguimos el gas, y esas 20 y pico familias tuvieron todos los servicios. Porque si el Estado va detrás y no resuelve las cuestiones que la sociedad demanda, en el caso tema habitacional, es tremendo. Y yo veo las propagandas que por ahí veo, entregamos 50.000 viviendas y no me gusta, porque yo creo que deberían ser, no sé, 200.000 las viviendas entregadas, porque creo que es una necesidad importantísima para la gente, es una generadora de, digamos, de actividad económica y de empleo, la actividad en la construcción de viviendas. Me parece que es insuficiente, muy insuficiente, tremendamente insuficiente, y es una de las cosas que creo que estamos en deuda a la Deuda, sociedad argentina, ¿no? totalmente. Con la sociedad argentina, sí. Acá, bueno, nos mandan un mensaje también al 15 41 97 27. No voy a dar el nombre al aire, ¿no? Pero lo voy a compartir después. Y es interesante la pregunta. Eh, ¿Qué importancia durante la gestión de Rafael aquí Williams, que está con nosotros en Radio Nacional Esquel, como intendente de la ciudad de Esquel, se le dio, o por qué se le dio la importancia que se le dio al deporte y la cultura? Es que él explota deporte y cultura. Es Sí. increíble como ciudad, ¿no? Pero no es de generación espontánea todo lo que sucedió. En realidad, nosotros tuvimos un equipo con Jorge Alewi, que Jorge había estado responsable de deportes con Daniel Díaz, luego siguió con Ubaldo Ongarato y luego siguió conmigo. Y ese el Doctor Cachano, que era ya empleado también del área de deportes. Pero, a ver, y en el área de cultura tuvimos tipos como Claudio Alcó, que para mí es lo máximo que he conocido trabajando en el tema de la cultura, ¿no? Profesor de plástica, docente, Jugadorazo de fútbol. jugadorazo de fútbol, jugaba en Atlanta, preseleccionado al Mundial del 69 en Japón, que no viajó, pero estaba con Maradona, con Escudero, con todo eso. Y excelente persona, Sí, excelente persona. Claudio y Martita, ¿no? Pero, a ver,
el concepto es dónde interactúa la gente. Para mí eso es clave, porque eh, si vos necesitas acompañar, porque la gente tiene mucha capacidad de generar cosas, de inventar cosas, de idear cosas, y si vos haces un acompañamiento adecuado, con gente que tenga la visión amplia de las cosas y también ordenada, porque es importante el orden, La la planificación. planificación. Este, por eso yo, las veces que hice y tengo guardadas los sondeos de opinión en la gente, siempre estaban a la cabeza deporte y cultura, cultura y deporte. ¿Viste? La última siempre era Hacienda, claro, ahí hay que pagar los impuestos, entonces a nadie le gusta que pague los impuestos. Estaba, y bueno, después venía Acción Social, Ujú. que de acuerdo a la época se priorizaba. En la crisis del 2001 armamos una mesa de interconsulta, de trabajo con las iglesias, las vecinales, los gremios, todas aquellas organizaciones de la sociedad civil, y ahí discutíamos y analizamos los caminos a seguir, ¿no? Así que, bueno, esa mirada, la mirada de donde interactúa la gente es muy importante para que las cuestiones tanto de la cultura como del deporte tengan, digamos, sean, digamos, parte de la vida cotidiana, ¿no? Totalmente. Y si yo, por ahí me dicen mis hijos o algún exfuncionario más joven, dice, no, Rafa, pero las actividades que mostrábamos para Esquel, en la fiesta Esquel, en la fiesta del esquí, en otros momentos, dice, eran espectaculares, porque venían espectáculos para distintos gustos, ¿no? Es como el programa del CAI. El CAI, viste, lo estoy escuchando y no es el CAI de hace, él dice que hace tantos años que está. Digo, pero el programa, le digo a la Rebeca hace poco, decirle al CAI que tu programa tiene ahora una particularidad diferente. Es variado y es atractivo. ¿No? Ha dejado de ser lo que era en principio, que tampoco estaba mal, pero Quiero hacer un link, ahí estábamos mirando ahí recién, ¿no? Pero quiero hacer un puente, algo que nombraste ahí, la fiesta del esquí. Una fiesta tradicional, una fiesta que honraba también a los que laburaron un cerro, que se construyó colectivamente desde los primeros habitantes de Esquel, lo que significa en la tradición, en la historia de Esquel, la fiesta del esquí, ¿no? La otra vez hablábamos con los que habían arrancado ahí, subiendo, caminando, a preparar todo ahí a caballo, caminando todo se transforma en una fiesta nacional, con lo que implica a nivel de exposición, de generar recursos turísticos para el lugar, y de repente la fiesta del esquí no está más por falta de presupuesto. ¿Qué implica desde una mirada, digo, desde una cabeza de alguien que ha ocupado la intendencia en algún momento determinado, que ha sido responsable de algunas cuestiones, no tener una fiesta de tamaña magnitud y de historia en nuestra ciudad? yo en realidad comprometía a la Secretaría de Turismo, al área de deporte, al área de cultura, a algunos jóvenes, y siempre impulsábamos, y siempre tuvimos acompañamiento de la sociedad para armar las fiestas, tanto la de verano como la de invierno. Los bancos privados, el Banco Provincia por supuesto estaba siempre, pero los bancos privados estuvieron siempre acompañándonos, Ahí, siempre. pero ahí se rompe con un mito de que no, de que había una cuestión de antagonismo con lo privado y lo público. Y ahí está rompiendo ese mito No, también. no, no, claro, porque en realidad todo aquello que sea, a ver, nosotros nos metimos en un programa de mejoramiento de la competitividad turística e hicimos todo el edificio de la estación de trenes, la recuperación de los talleres, un montón de cosas, ¿viste? Lugares de atención en el Parque Nacional y la clausura del basurero y todo eso venía por el área de- de turismo, ¿viste? Entonces, eh, vos no podés perder identidad. Vos tenés que tener identidad. Nosotros tenemos una fuerte identificación en el Parque Nacional. Con la olla, con la trochita. Las cuestiones binacionales seguían propiciando los pasos, tanto el pueblo como el Futalefú, como el Encuentro, como el Coderípico, el Río Pico. Chile-Argentina sería una comarca binacional interesantísima para el tipo que está en el mundo y mira la Patagonia. Y ahí yo creo que está uno de los puntos futuros para crecer más en aquellas cosas que a nosotros nos interesan, ¿no? Que es crecer con actividades Totalmente. que tengan una característica
plenamente identificada con Con el nuestro lugar, lugar. totalmente, totalmente. ¿Bajarías la persiana diciendo no tengo presupuesto para hacer una fiesta así? No, ¿Te no, ves en no, esa... no, no, no. Después de más de 2 años de pandemia, donde evidentemente no se podía hacer, creo que habría que haberse ido preparando preparando? para llegado el momento tener gestionada. Nación a nosotros nos ponía espectáculo. A veces había una puja política allá arriba, ¿viste? Si quién ponía quién, pero siempre se conseguían cosas, se conseguían pasajes en los vuelos para traer gente. Los bancos, como te decía, los bancos ponían, el comercio ponía. Había un grupo de personas de la ciudad que participaba activamente en la organización de la fiesta, medio que conducían el proceso como una especie de impulso a la vez digamos, De participación también de, colectiva de la sociedad, claro, ¿no? y a la vez de autocontrol, de control de A las eso. cosas que se Y hacen. ahí te tengo que linkear a otro lugar también que me parece importante para destacar, cuando se delegaba o se pasaba también poder a la ciudadanía para que gestione lugares. La Z, como la tenemos ahora, como la conseguimos, Fue hermosos trabajos que se han un realizado. espacio participativo, pero Participativo. vos tenías el Consejo de Adicciones, donde se Claro, discutía con las autoridades de salud, con las organizaciones de sociedad civil, con quien quisiera y estar en ese espacio podía estarlo, el Consejo de Discapacidad, bueno, varios espacios, digamos, de participación que hacían a la vida cotidiana. Y te digo más, hoy creo que más que nunca, por ejemplo, sería muy interesante un consejo municipal escolar donde participen los padres, que alguna vez existió en la gestión de Néstor Per. Había uno en salud y uno en educación. mira, Y quienes integraban ese espacio podían ir a la escuela, visitarla, ver las realidades, ver las verdades y las cosas que a veces suceden y que no se ven, ¿no? totalmente. Estamos con Rafael Williams, el Rafa aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública, lo he tenido mucho tiempo charlando, pero quiero ir al último punto central que tiene que ver con, hemos vivido un momento, hasta ahora me sigue pareciendo uno de los momentos más dramáticos en la vida democrática de la Argentina, que tiene que ver con el atentado o el intento de magnicidio con la expresidenta de la Nación y actual vicepresidenta Cristina Fernández, ¿no? De lo personal, lo subjetivo, una mirada que tiene que ver con varios factores, ¿no? Una construcción de sentido a través de los medios de comunicación desmesurada, violenta, que viene desde hace mucho tiempo, y también algunas cuestiones que tienen que ver con la construcción de sentidos a través de la justicia y, no la justicia, perdón, del determinado sector del Poder Judicial. Han habido persecuciones en el gobierno anterior, han habido persecuciones a dirigentes sociales, políticos, etcétera. Pero cuando se habla de eso, nosotros nos situamos en lo que hablábamos recién, la expresidenta, actual vicepresidenta, o en determinados funcionarios que son conocidos a nivel nacional. Es que él no fue ajeno a este tema de las persecuciones. Me vino un ejemplo que la otra vez lo comentaste al pasar y a mí me parece importante situarlo aquí, que nos cuentes cómo fue ese caso aquí en Esquel. Bueno, en realidad nosotros habíamos tenido una impresión de la SIGEN, donde todo estaba bárbaro, estaba bien. De repente nos desayunamos con que habían hecho un sorteo entre no sé cuántos municipios, creo que 200, y nos había tocado, digamos, caer bajo las garras del juez Bonadío, Nada más ni nada menos. ni nada menos, ¿no? Yo, bueno, lo comenté enseguida el tema, me interesé por acceder a la defensa pública, eh, y tuve ofrecimientos para que me defendieran abogados y con esto te voy a decir algo, Ujú, de gente que provenía del radicalismo, ujú. ¿no? El caso de una abogada que estaba asumiendo la defensa de varios intendentes en el país. De origen radical ella, su pareja era el ex gobernador Carlos Maestro, y el que me llamó fue Lorenzo, ¿no? Que fue ministro. Todo el radicalismo.
Bueno, ese esquema de respeto y de acompañamiento es lo que hay que tener en la vida, en todos los aspectos. En el aspecto político, religioso, deportivo, no digo en un partido de fútbol por ahí donde encontrarás con ese paso y pero en general, terminada la contienda somos todos vecinos, respetar las libertades individuales me parece central, no me gustan los fanatismos, ni para mí dentro de lo que sea mi partido o de otros, me parece que eh, el debate y el posicionamiento diferente de la sociedad es suficiente para dirimir esas cosas, no hay que ir a la violencia, pero yo creo que acá lo que se ha sembrado en algunos medios, y no voy a hablar de los medios locales, porque por ahí no, en los medios, en los grandes En medios, los grandes medios los grandes medios concentrados. concentrados, es un odio que no es bueno para ninguna sociedad. Aún en los momentos más difíciles no es bueno. Creo que eso en algunas personas que no tienen sus condiciones, no sé si decir mentales o intelectuales o la que sea, en plenitud, pueden llegar a hacer o arriesgar en hacer hechos de ese tipo Ujú. que ponen en riesgo a toda una sociedad. Porque si a Cristina le hubiera pasado lo que la intención tenía, yo no sé qué hubiera pasado en No, Argentina. No, la verdad, yo es no lo sé. dramático, No. una situación dramática aquí. Bueno, como siempre, Rafa, agradecerte que cada vez que te llamamos para diferentes temas, a veces que tienen que ver con la política propiamente dicho, obviamente hay temas desde el punto de vista provincial que son interesantes tocar, en algún momento te vamos a llamar, pero a mí me parece importantísimo, sobre todo para las nuevas generaciones, cómo viven, cómo es, más allá de la situación económica, hay una ciudad que está con determinadas cuestiones, servicios que funcionan, un modo, un horizonte que se está trabajando y se sigue construyendo, que no es por generación espontánea que sucede, ¿no? Ha habido una planificación, ha habido un colectivo de personas, colectivos políticos, sociales, que trabajaron con una visión para que esto suceda, ¿eh? Y me parece interesante que lo reforcemos. Eso. Y no hablo solamente de que pensemos solamente en un espacio político, como decís, pensarlo desde todos los espacios políticos, que estos son gestiones políticas, son decisiones políticas que hay que tomar para que transcurra más allá de los gobiernos, ¿no? Bueno, yo te digo, el CAPEC, el Centro de Ujú. Producción de Esquel y la Comarca, ¿no? ¿Quién participaba en ese espacio de trabajo? La universidad, el CIFAP, Corfo, el INTA, así vino la sala de extracción de miel, así vino la elaboradora de dulce y licores, vino la participación de la Asociación de Apicultores, y yo no miraba de qué color político era. Claro. No, pues a mí me interesaba otra cosa, me interesaba la generación de producción y por lo tanto de recursos para la gente. Me parece que esa es la mirada que hay que poner.